En México se practican más comúnmente religiones como la católica, la cristiana o la judía. Pero existe otra de origen africano, conocida como la santería, que continúa ganando adeptos. ¿Qué tanto sabes sobre la santería? ¿Por qué sus practicantes portan cierta vestimenta, collares de conchas y usan caracoles y el coco como un oráculo para recibir mensajes de sus deidades? ¿Qué mitos se han creado particularmente en torno al sacrificio de animales y cuál es el verdadero objetivo de esta práctica? Dejemos que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar de la mano del catedrático, coach espiritual y sacerdote yoruba o babalao Ricardo Ochoa. Yo soy Malca Novigrot y esto es Vis a Vis. Buenas noches, esto es Vis a Vis y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la cultura yoruba y la santería. Y para eso nos acompaña Ricardo Ochoa. Ricardo, bienvenido a Vis a Vis. Hola Malca, qué gusto estar contigo. Tenerte, ¿eh? Qué bárbaro, vamos a divertirnos mucho explorando este tema. Mucho. Y aparte, tirar muchos mitos que hay sobre lo mismo. Claro. De hecho, esa es la finalidad de este Así programa. es. Vamos a empezar con ¿qué es la cultura yoruba y de dónde viene la santería? Claro, la cultura yoruba se enclava en lo que es Nigeria, en el continente africano, y esto tiene aproximadamente 4000 años de historia, ¿sí? Principalmente su origen se da en la tierra de Ife, de donde surge todo esto, y después con el tiempo empieza a llegar a América, al occidente, gracias a lo que fue la colonización o gracias a lo que fue la trata de esclavos. Exactamente, lo que fue el siglo XVIII, XVII, XVIII y XIX primordialmente. Un dato por ahí que te puedo comentar es que aproximadamente 20 millones de personas, Malca, 20 millones para todo tu público, fueron sustraídos del África y traídos a otras partes de Europa, al Caribe y América en calidad de esclavos. Y así fue como llega precisamente la cultura yoruba, pero estamos hablando de 4000 años aproximadamente de historia. Claro, y hay un gran sincretismo con la religión, las religiones que existían en estos territorios y con la religión católica. ¿Por qué nos cuentas por qué utilizar el término santería es un término un tanto despectivo? Así es, un tanto despectivo, peyorativo por el hecho de que, bueno, cuando estos africanos, esta gente que traía 4000, 5000 años de historia, de repente llegan son insertados en México, en el Caribe, y ahí existían las religiones tradicionales, aparte de la religión que habían impuesto, por ejemplo, el catolicismo, ¿sí? Porque lo mismo le pasó a los mayas, lo mismo le pasó a los incas, a otras grandes culturas, exactamente. Entonces, ¿cómo poderse olvidar el africano, el yoruba, de 4000 años de adoración a un santo como el Egua, o a una santa como Yemoyá, o un santo como Batalá, y que de repente le dijeran, tú tienes que adorar este tipo de santos, este tipo de deidades? Se dio cuenta el africano que había ciertas deidades que adoraba el católico que tenían características muy similares. Un ejemplo, el niño de Atocha, un santo que se venera generalmente en la región de Atocha en España, y después se generalizó, se popularizó en toda la América, cuyas características es abrir los caminos a las personas. Hicieron cuenta los africanos que ellos tenían un santo que se llama el Egua, con iguales características. Como ellos no lo podían adorar físicamente o de manera pública, porque esto les podía costar literalmente la vida, empezaron a adorarlo atrás del santo católico. Lo mismo tenemos aquí, por ejemplo, en la catedral se encontraron detrás de los nichos muchas de las deidades del pueblo autóctono. Exactamente, la adoración a Tonantzin y todo este tipo de... Tonantzin, la Virgen incluso, ¿no? Hay esta fusión de culturas que lo mismo vemos en la santería. Exactamente, y de ahí viene el término santería, que sí es cierto, hasta cierto punto puede ser peyorativo, pero es socialmente aceptable, antropológicamente aceptable, porque es una forma en que esta religión entró en el Caribe, entró particularmente en América, en Occidente. ¿Cuál es la cosmogonía y en particular el panteón de las deidades más importantes dentro de la santería? Fíjate que esa pregunta está interesante. La cosmogonía habla de 401 deidades, habla de Irun Moles, 401 deidades. ¿Es un número mágico el 401? No te sabría decir, te juro que te lo voy a investigar para otro programa, pero son 401 deidades
que bajaron a la tierra, y las más reconocidas, no reconocidas, sino las más, vamos a decir, las más populares son aproximadamente 12, 15 deidades: Changó, Yemayá, Ochun, Obatalá, Eleguá, Argayú, San Lázaro o Azojuano, que tiene que ver con la cuestión de las epidemias, las enfermedades, y Orula, que en este caso esta deidad le fue dado un atributo muy diferente a las demás. Por ejemplo, cuando hablamos de Eleguamalca, hablamos de la deidad que le fue dado el atributo de abrir caminos. Yemoyá, la fertilidad. Obatalá, la inteligencia. Ogún, la fuerza. Shangó, el corazón, la intención. Pero Orula no le fue dado ninguno de esos poderes, le fue dado solo la adivinación o el vaticinio. A él en específico le fue dado ese atributo. ¿Y cómo le fue dado? Quiero enseñarle a tu público, te quiero enseñar a ti, Malca. Le fue dado una serie de atributos para que con ese tipo de elementos Orunmila pudiese consultar el destino, consultar a las divinidades y poder predecir un poco el futuro. Esto que están viendo en pantalla es un oráculo, se llama Ópele. De muchos que vamos a tratar en algún momento. Exactamente. Y este oráculo nos puede o le puede a una persona hacer un vaticinio sobre acontecimientos o eventos que se puedan presentar. Pero fíjate que hace mucho sentido. Para mí hace sentido. El hombre desde siempre ha querido entender un poco todos los fenómenos de la naturaleza. Y en un principio se sentía muy vulnerable ante ella. Estaba desconcertado de las tormentas, el fuego. No sabía controlar estos elementos. Entonces, desde un origen, el ser humano ha tratado de interpretar todas estas, ha pedido por inteligencia, ha pedido por abrir los caminos, y siempre ha tenido que lidiar con un sentimiento que le causa mucho desconcierto, que es la incertidumbre. Y de ahí vienen los oráculos. ¿Por qué nos explicas un poquito sobre los oráculos, que hay en particular dos, que son las conchas y el coco, que además se utilizan para dos cosas muy distintas? Exactamente. Bueno, en el caso de... tendría también que hablar desde la escala de grados que existen dentro de la cultura yoruba o la religión yoruba. ¿Escala de grados? La escala de grados, o lo que es el grado evolutivo, o lo que es... bueno, te lo explico. Dentro de la cultura yoruba, por ejemplo, el aleyo es la persona iniciada o la persona recién iniciada, que sí, quizás solo va por una consulta, por una adivinación. De una u otra forma, después viene otro grado, que es la gente que recibe algún tipo de protección, como los eleques o collares, que son 5 de fundamento. Que son también, ¿por qué nos explicas? ¿Son las deidades principales? Es una protección que emana de una deidad, no es como tal una deidad, sino es una protección que emana de una deidad. Changó, Yemayá, Ochun, Obatalá y Eleguá. El portar cada uno de esos collares, como hablábamos, el animismo, es hasta cierto punto transferir cierto poder o cierta cualidad de ese orisha, de ese santo, hacia la persona, ¿cierto? Cuando una persona ya tiene tiempo en la religión o ya tiene tiempo dentro del culto y quiere trascender todavía más, podría convertirse en oloriza. Oloriza significa santero, santera. Baba oloriza o Iya oloriza. Y esa persona ya podría manipular o podría comunicarse con los santos, con los orishas, a través de dos mecanismos. Uno, a través de los caracoles, que se llama Dilogun. Es una forma de contacto, es una forma de consulta. El Dilogun, que cuando se tira, se manipula y se tira, eso nos va a dar una serie de numerología, una serie de consejos que el intérprete, el santero o la santera, los va a interpretar para una persona y así poderle hacer un vaticinio. Pero es un sistema binario, ¿no? Si está invertido el caracol. Sí, binario, más que binario, numérico. Así que es un sistema numérico. En este caso que se llama Ópele, que solo puede ser manipulado por el sacerdote o el babalawo, si es binario. En el caso del Dilogun o el caracol, es un sistema numérico. Y existe otro sistema también rudimentario, vamos a llamarle, exacto, pero muy rudimentario, que es Obi Abata, que es precisamente el coco. El coco, que tiene un simbolismo muy particular y con mucha predilección en la religión. Exactamente, santera, es una forma de consulta de los orishas, y solo a través de este oráculo que se llama Ópele, u otro que se llama también Ikin, que no lo puedo traer, son oráculos que generalmente no se pueden mostrar abiertamente en medios de comunicación, se puede manipular y nos puede dar... De hecho, hay mucho sincretía, hay mucho secrecía en esto, ¿no? Y es el babalawe, que es el sacerdote, el padre del secreto, es quien va subiendo en la escala de la revelación de estos secretos que no están a la disposición, como en todas las religiones, exactamente, a la disposición de todos. Y es sobre todo la manipulación del medio ambiente.
que es un poco el secreto, o por dónde va el secreto. No necesariamente. O revélanos el secreto. Sí, no necesariamente, the secret, ¿no? The secret. No necesariamente la manipulación del medio ambiente, sino es el utilizar el medio ambiente para formas positivas. Hablamos de medio ambiente, estamos hablando de elementos naturales y elementos animales, porque hay que entender que la religión... Es lo que vamos a tocar. Exacto, la religión pero yoruba... También, pero puede ser positivo o dígase también que hay esta dualidad entre la parte positiva y la manipulación también para la parte un poco negativa, Sí, con claro. energías negras. Cualquier persona Dualismo. Cualquier persona que trabaje la espiritualidad y la religión, que es exactamente lo mismo, espiritualidad y religión es lo mismo, debe de saber que existen las dos energías, las dos contrapartes, y debe de saber uno trabajarlo. Eso es un hecho. Y es una opción de cada uno saber o decidir si lo eliges o no eliges trabajar este tipo de cosas oscuras, negativas, como lo quieras llamar. ¿Tú eliges hacerlo? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque existe algo que es un karma. ¿Creemos los yorubas en un karma? Sí, creemos los yorubas en un karma. Y reencarnación también creen en eso, ¿no? Sí, exactamente. Y también en un destino, dígase de paso, Orinu, que los orishas son quienes desentrañan a través de los oráculos este destino que todos llevamos. Pero fíjate que eso es bien interesante. Por ejemplo, en Yoruba el destino se llama Orinu, y se dice que todos los seres humanos, antes de bajar del cielo a la tierra, se presentan, imagínense ustedes, tu público, una habitación donde se te presentan dos bolas de color oscuro y se te dice cuál eliges. Inclusive hasta el azar está ahí, el azar. ¿Cuál eliges? Y tú eliges o la bola 1 o la bola 2. Una contiene una serie de vivencias y situaciones que pueden ser muy halagüeñas, muy satisfactorias, y la otra quizá con mayores retos, no problemas necesariamente, con mayores retos, con mayores dificultades. Y tú eliges tu destino y bajas a la tierra con ese destino. Claro, pero todos los seres humanos, o sea, no es tan claro esta opción. Todos tenemos en nuestra vida un destino más complejo. Y durante tu vida tú te vas alejando muchas veces de ese destino que tú elegiste. Y es por eso que existen o los sacerdotes o los olorizas o este tipo de oráculos que te permiten no alejarte de tu destino. Por ejemplo, hablamos acerca de la casualidad o la causalidad. Definitivamente cuando Malca eligió su destino, aunque te hayas dedicado 3/4 partes de tu vida a otras actividades, tu destino estaba en las comunicaciones. En las comunicaciones. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias, Ricardo. gracias. Ahorita volvemos. Estamos de regreso en Vis a Vis y estamos hablando sobre la cultura yoruba y sobre la santería con Ricardo Ochoa. Ricardo, hay un tema que para un espectador que está fuera de la religión a veces nos da un poco de miedo, nos atemoriza, no lo entendemos, que es justamente el sacrificio de animales dictado por estos oráculos. ¿Por qué no nos explicas un poco el matiz que tienen y la función que tienen? Claro que sí, gracias. Fíjate, Malca, el sacrificio animal tiene una función, por ejemplo, sustitutiva en este caso, ¿sí? Hay varios tipos de sacrificio, pero bueno, es sustitutivo. Imagínate tú una persona que gracias o mediante el oráculo se le está vaticinando o una enfermedad o un accidente muy grave, o una persona que ya lo está sufriendo en este momento. Y cuando la ciencia médica, ojo, muchas veces nosotros entramos como especialistas de metafísica o como religiosos, cuando quizá la ciencia médica ya ha agotado mucho de sus recursos, que es como la gente nos busca. Pero cuando tú hablas de sustitutivo, quieres decir que el animal toma el mal que acecha a una persona, el animal lo absorbe, ¿sí? Exactamente, o la sangre que se derrama o la cabeza que rueda la de un animal y no es la de uno. Ahora, otra parte importante sería, bueno, ¿cómo es el sacrificio? Porque eso es lo que a mucha gente le puede más allá del sacrificar un animal, es cómo lo haces. Se hace en un clima absolutamente de respeto, porque entendemos los yorubas que como es sustitutivo, tiene que ser una forma sin proveer el dolor fuerte al animal y de una manera extremadamente rápida. Te aseguro que mucha de la gente o mucho de la carne que llevamos a nuestra mesa, el animal es sacrificado en condiciones infrahumanas. Fíjate que en Chiapas también hacen este tipo de sacrificios en las iglesias mientras que son las culturas que antecedieron un poco al cristianismo. En Chiapas, y que hubo un en sincretismo. Oaxaca y en muchos otros estados, el animal toma el lugar del humano y concentra todo este mal. Y esa es la justificación un poco que absorbe el mal. No, y fíjate, y otra cosa, aparte de absorber, desde el punto de vista evolutivo, también tú le estás dando a ese animal una posibilidad de trascender
o de reencarnar en un ser más elevado. O sea, imagínate, o sea, no ¿Ese es su solo... destino entonces? Exactamente, ¿por qué? Porque no habría forma de que ese animal pudiese elevar. El animal, al entregar su vida en este caso, o al ser tomada la vida del animal en un ritual de esta magnitud, eso le permite trascender o evolucionar a un grado más importante. Es decir, el hombre en esta cosmogonía es, o sea, es una visión un tanto antropocéntrica del mundo. ¿El hombre está superior a los animales? Sí, sí, definitivamente sí. En la cuestión de la cultura yoruba, así lo es. Y va evolucionando el animal hasta convertirse en el ser supremo que es el hombre. Exactamente, pero los yorubas entendemos que no por el hecho de que evolutivamente estemos por encima del animal, significa que debamos de ser poco piadosos con los animales o inclusive con el reino vegetal, ¿eh? Eso lo aclaro. Sí, bueno, también esto ha cambiado culturalmente mucho, Así ¿no? es, hay muchas creo que hay mucho legislaciones. cinismo también en nuestra cultura de pretender, de ver con tanto desconcierto estos sacrificios cuando hay que ir a un rastro y hay que ver cómo matan a los animales, es que, ¿no? por ejemplo, Malca, cuando tú hablas de la cultura yoruba, hablas de su sincretismo, hablas de su historia, en muchas de las historias se venera, en muchas de las historias se le da un papel importante a los elementos como la lluvia, como el mar, como el viento, como los animales. O sea, que no se crea que el yoruba, solo por el hecho de sacrificar, en algunos casos, no siempre, algunos animales, somos seres que no amamos la naturaleza. Al contrario, te puedo decir que somos de las culturas que más amamos, que más respetamos la naturaleza en muchos sentidos. Hay que puntualizar también un tema muy importante, que el hombre, por ejemplo, tú lo ves en las pinturas rupestres, ¿sí? Que el hombre se sentía muy chico comparado con estos animales que eran súper más potentes que él. Entonces, al hacer estos sacrificios, también están tomando la fuerza del animal para empoderarse y seguir con esta fuerza, ¿no? Es mucho más cuando el hombre empieza a utilizar los medios y utilizar mucho más eficiente a la naturaleza, que empieza a nivelarse, incluso lo ves en las pinturas. El hombre ya deja de ser esto y está del mismo tamaño que los animales. Así es. Toma el poder de los animales, ¿no? No hay que sacarlo un poco de contexto o verlo con la mentalidad un tanto occidental, ¿no? Exactamente, es la cuna del animismo, de hecho, claro. Somos de las culturas más animistas que existen. Por ejemplo, cuando el yoruba va al mar a buscar esa protección, o a buscar ese descanso, o a buscar esa relajación, tú vas a buscar a Yemaya. A Yemaya, en Brasil la madre se de usa los mucho. peces, exactamente. A final de cuentas, Yemaya representa la fertilidad en el sentido de la cantidad de peces o de hijos que tiene, en el sentido de de esa tranquilidad, de ese crecimiento que tiene. Y tú vas a buscar eso es animismo. Cuando tú te vas al monte, por ejemplo, tú vas a buscar a Ogún, que representa la fuerza, el carácter. Cuando tú sales a recorrer los caminos, sales a buscar el Eguá. De hecho, quisiera preguntarte, también hay ritos para contactar a los muertos y para contactar a estas deidades que son la energía, ¿no? Exactamente. La gente te consulta un tanto para eso. ¿Por qué te consultan a ti como Babalawe? Exactamente, como sacerdote. Babalawo. En este caso, la gente nos consulta por cuestiones como, por ejemplo, la pérdida del empleo, la no pareja, la pérdida de la salud. Y en el menor de los casos, Malca, te puedo hablar acerca del poder. Sí, hay algunas personas que quieren poder por el poder mismo. Lamentablemente, mucha de esa gente no tiene cabida dentro de nuestras casas. Oíle, en nuestro caso, nuestra cultura se maneja como en otras culturas donde habla la casa, como la casa de Job, la casa de Isaías. Aquí se habla de la casa del sacerdote. Así se maneja a través de castas. Y eso es lo que la gente busca. Lamentablemente, Yoruba no es una religión para darle poder a la gente, es una religión o es una cultura para darle conocimiento, darle trascendencia y ayudarle a vencer sus propios Pero hay sacerdotes demonios. que, digamos, lo que sí lo hacen, sí claro otorgan el poder y contactan un poco con esta energía un tanto obscura. Claro que le dan poder al ser humano. Déjame cambiarte un poquito sobre este tema. Creo que, ¿por qué estimas tú que en esta era de la tecnología, donde hay tantos avances de la ciencia, por qué en todos los casos, en muchos casos, siempre regresamos a esta parte originaria de contactar con lo más originario, lo más básico del ser humano, que son todos estos sentimientos? Lo que pasa es que la tecnología, Malca, no puede explicar. ¿Y la ciencia? La tecnología y la ciencia no puede explicar la sensación de una madre ver nacer a su hijo. No puede explicar el sentimiento que te deja la partida de un amigo, de un ser querido. No puede explicar la ciencia y la tecnología el sentimiento que deja un beso entre dos enamorados.
No puede explicar el goce que le da a un padre ver a tu hijo salir de la universidad. Claro, todas estas emociones humanas. O no te puede explicar también cómo muchas veces una persona que todos los días se levanta con el pie derecho y le echas muchas ganas y cómo es que no levantas cabeza. Ahí es cuando sabemos que algo no me lo puede explicar la ciencia y tenemos que voltear hacia arriba y decir qué está pasando Dios en sus diferentes manifestaciones, Malca, y es cuando entramos nosotros. A ver, ¿por qué no nos explicas un poco tu vestimenta y un poco de el este oráculo? Sí. En este caso, esto que traigo se llama aquete o fila y es un elemento que a nosotros los yorubas, en el caso de las mujeres, utilizan algo que se llama quilla. Nos permite proteger nuestro ori o nuestra cabeza. Dicho en otras culturas o dicho en otras palabras, mi chakra, mi séptimo chakra o mi tercer ojo, como lo quieran llamar otras culturas, que es el centro de energía más importante. Me permite protegerlo y me permite que mi inteligencia esté de una otra forma preservada, ¿sí? Eso es para trabajar. Ahora, en el caso de este oráculo, hay muchos oráculos dentro de la cultura. Ya hablamos de unos. el Dilogún, que es el caracol, Obi, que es el coco, Ópele, que es este. Bueno, quiero comentar, y esto es algo que sí me quiero recalcarle y quiero puntualizarle a tu público, compartirle. Muy recientemente, que es Ópele, te lo presto. Sí, disculpe. Se lo presto, te lo presto. Recientemente. Que tiene una sensación maravillosa. Sí, si la pudieran tocar, es lisa, da una sensación de confort, incluso, de tenerlo en la mano. Exactamente. Este oráculo, bueno, no sino el sistema oracular que esto representa, recientemente la UNESCO le dio el título de Patrimonio Intangible de la humanidad. O sea, ya la propia UNESCO le da este carácter en el sentido de ser de los pocos oráculos vivos y de los pocos oráculos que hoy día se utilizan en la actualidad. ¿Para qué? Para la consulta de la misma comunidad o pueblo yoruba. Otro dato importante, por ejemplo, fuimos invitados los yorubas, apenas tendrá pocos años, al Congreso Mundial sobre Religiones en Asís, en Roma, donde estuvo Wande Abimbol, el portavoz de los yorubas, ahí en representación de los yorubas de todo el planeta. ¿Quién lo elige a propósito? Fue un consejo precisamente de sabios o de sacerdotes mayores que eligieron a él como el portavoz. Ojo, no es como la figura del papa o del mulá en el caso del mundo árabe, exactamente, sino es el portavoz, se llama Abise o Awise, que es el portavoz de los yorubas, y él estuvo ahí precisamente en Asís hablando en representación de los yorubas y fue una de las 7 personas seleccionadas o afortunadas para poder hablar ahí ante el mundo sobre quiénes somos los yorubas, qué estamos haciendo importante. ¿Y la comunidad yoruba en México es grande? Demasiado grande. Fíjate que, por ejemplo, a veces los datos de INEGI, lo digo con todo respeto, quizá no reflejan realmente la realidad en el caso de las tendencias religiosas en México. ¿Sí? Yo te lo digo porque estoy dentro y en asociaciones. Podemos estimar que somos aproximadamente 2 millones de personas en México que profesamos o estamos cerca de la cultura yoruba. Es un dato importante, 2 millones de personas. Estamos haciendo grandes esfuerzos por darle el carácter de religión, que ha sido muy difícil ante gobernación, ante la subsecretaría de Asuntos Religiosos, ha sido un poquito complejo. Ha habido grandes esfuerzos. En Venezuela ya es religión, en Cuba ya es la segunda religión, en Estados Unidos ya hay legislaciones, por ejemplo, sobre el sacrificio animal. En México estamos trabajando muy fuertemente esto. Ricardo Ochoa, muchísimas gracias por estar en Vis a Vis. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.